Bueno, gracias por asistir. Hemos convocado a esta conferencia de prensa con el doctor Lanzotti y la doctora Capello para poder contarles y poner a toda la población a través de ustedes al tanto de cómo estamos con la situación de salud de la pandemia en la ciudad. Ponerlos al tanto un poco de cómo vienen los últimos datos de la situación del hospital, de la situación de los hisopados, de la situación de la vacunación y de lo que nosotros estamos viendo de hoy para adelante, para los próximos días, y la gravedad que entendemos está teniendo hoy la pandemia en la ciudad. En la ciudad, en la provincia, en el país. Así que yo los voy a dejar un poco con que arranque Diego, contando un poco cómo estamos con la situación actual del hospital y con todas las ampliaciones que hemos hecho en estos últimos 15, 20 días. Después Sandra, y bueno, voy a finalizar yo y después abrimos un poco a preguntas. Gracias. Hola, buen día. Bueno, les cuento un poco cómo estamos. Hoy tenemos en pleno funcionamiento el módulo externo en Clínica Nacer. Ahí hemos incorporado camas, fundamentalmente para pediatría, y tenemos algunos ya adultos. Y esto estamos ya superando el 40% de la capacidad. Y a partir de hoy se van a hacer los hisopados programados para pacientes menores en un gazebo dispuesto en el ingreso, para lo cual, bueno, les pasamos el dato que el pediatra de cabecera se debe comunicar con el pediatra del hospital para coordinar el hisopado. Respecto del hospital y el módulo interno, el módulo interno está con su capacidad bastante cubierta y el hospital también. En realidad lo que nos está preocupando es que esta internación sostenida de mayor de 100 pacientes por día, más la atención de guardia, más la atención de emergencias. Como todos saben, seguimos atendiendo accidentados graves y patología variada, más todo el esfuerzo que se está haciendo en vacunación, que entre hoy y mañana estaríamos superando los 30.000 vacunados en el hospital, hace que el personal esté a más del 100% de su capacidad, digamos. Hoy yo hice el pase de sala en todas las 9 divisiones que tiene el hospital y estuve viendo las caras de los enfermeros, mucamas, lavadero, cocina, de mantenimiento y médicos que se relevaban entre las 7 y las 8 de la mañana, y realmente el panorama es malo, el personal está agotado. Y más allá de que sigamos agregando equipamiento y camas que se siguen agregando, porque realmente insumos no faltan y elementos biotecnológicos tampoco, lo que vemos es que el sostener esta cantidad de contagio y esta cantidad de pacientes en el tiempo produce un gran desgaste, y de a poco el personal de salud ve que no le encuentra salida a esta situación y que la pandemia, por decirlo en un término futbolístico, va ganando por goleada. Así que, bueno, creo que el personal de salud está haciendo su mejor esfuerzo, pero creemos que hemos superado, más allá de las incorporaciones de muchas enfermeras, de mucha gente en los servicios generales
y de muchos médicos de la región y de toda la provincia, a pesar de estas incorporaciones ya hemos superado por mucho el 100% de la capacidad del personal para poder atender. Buenos días. En realidad les quería comentar un poco todo esto que se habrán escuchado, bueno, o se fue comentando en la ciudad desde ayer, de que se confirmaron nuevos casos positivos de cepas Manaos en la ciudad. ¿Se acuerdan que allá en marzo, cuando se diagnosticó el primer caso, nosotros le explicamos que al azar se tomaban muestras y se mandaban a secuenciar? Eso fue en marzo y de casualidad nosotros aislamos una cepa y a partir de ahí, desde mediados de marzo, principios de abril, nosotros vimos un crecimiento exponencial en el número de contagios y por supuesto que no necesitábamos tener la confirmación como para saber que acá estaba pasando otra cosa, que seguramente estaba circulando algunas de estas nuevas cepas y bueno, lo pudimos confirmar en el día de ayer. Nosotros mandamos 10 muestras a secuenciar, de las cuales 9 dieron positivas para variantes, de las cuales 8 son cepas P1, que son cepa de Manaos. Lo sorprendente o lo preocupante en realidad es que no son todas pacientes de Rafaela, sino que también son pacientes de la región. Uno de los pacientes es de Tostado, Humberto Primo y Palmera, o sea que no necesita ser una gran ciudad para tener circulación de una nueva cepa o por lo menos una de las variantes que preocupa. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto a nosotros nos confirma lo que estábamos viendo, lo rápido de los contagios, lo grave de los cuadros, la afectación de personas mucho más jóvenes, con cuadros mucho más severos. Ustedes fueron viendo que se fue comunicando a lo largo de estas semanas fallecimientos de personas muy jóvenes. El caso de Tostado era un chico de 28 años que había tenido una evolución muy rápida, en la cual no nos da tiempo de hacer nada. Y como dijo el doctor Lanzotti, nosotros podemos agregar 50 camas más, las 50 camas las vamos a ocupar. Se desocupa una cama e inmediatamente se ocupa. No nos está dando tiempo para hacer absolutamente nada. Hay 3 de las cepas que se mandaron a secuenciar corresponden a personas que se reinfectaron, que fueron infectadas más o menos en los últimos meses, algunos en enero del año pasado y en marzo y abril de este año, más específicamente en abril de este año, se volvieron a infectar. No tuvieron cuadros graves, pero sí es preocupante. ¿Por qué? Porque nosotros en una primera ola teníamos personas que recién se exponían al virus y tenían una forma de responder. Ahora tenemos personas que ya se infectaron. O sea que la segunda ola no está afectando solamente a gente que no había estado en contacto con el virus, sino en gente que ya había padecido la enfermedad. 2 de las personas que tenían cepa de Manaos estaban vacunadas. Un adulto mayor de 80 años que falleció, que tenía una sola dosis, y otro es un personal de salud con 2 dosis. Por supuesto que tuvo un cuadro moderado, pero lo que estamos viendo es que ninguno está exento y a nosotros no nos está dando tiempo como para, digamos, ni siquiera... A ver, lo que se llama el recambio de cama caliente, o sea, el paciente se va porque está de alta o porque fallece e inmediatamente se ocupa la cama. No tenemos tiempo ni siquiera de recuperar la disminución del número de internación. No baja nunca, se mantiene estable, como decía Diego, a expensas de un número alto de contagios. No sé si quieren que aclare algo más. Respecto de la población que nos referimos en pediatría, hicimos un corte en menores de 15 años del último mes. Estamos en 780
testeos en menores de 15 años y la positividad es del 38%. Ustedes se dan cuenta que no tiene relación con los internados. Los niños siguen teniendo una evolución mejor que los adultos, más allá de que hay que tener mucho cuidado con los niños con comorbilidades, pero es importante destacar que este niño es portador y contagia a adultos y adultos mayores. Por eso es que debe ser importante realizar los testeos y controlar a los niños y controlar la población que tiene afectada, fundamentalmente su familia. Bueno, gracias Sandra, gracias Diego. Yo creo que el panorama que ambos están describiendo es absolutamente claro y real de la situación que estamos atravesando. Nosotros lo venimos advirtiendo desde que empezamos a percibir ya hace más de un mes la suba de contagios y la importancia de los cuidados. La primera conferencia de prensa que hicimos, resaltamos claramente que la responsabilidad individual iba a ser clave en esta etapa en donde teníamos todo abierto, donde tenemos todas las actividades funcionando. El cuidado de nosotros, de nuestros seres queridos, el cuidado de cada uno para entender de que como sociedad, si no estamos vinculados y unidos, el virus nos hace y nos va a hacer estragos. Si como cuerpo social no entendemos que de esta tenemos que salir todos juntos, las dificultades que vamos a afrontar van a ser cada vez peores. Respirador que se trae, respirador que se ocupa, cama que se coloca, cama que se ocupa, clínica y que se abre, clínica que se ocupa. Y el equipo médico y el equipo, cuando digo médico digo en general de todos los recursos humanos alrededor de la atención, es siempre el mismo. Y si nosotros como comunidad no le demostramos a ellos que lo estamos respaldando, que lo estamos acompañando y que los estamos sosteniendo para poder sobrepasar esta catástrofe sanitaria que vivimos en el mundo, y si ellos bajan los brazos, ¿quién nos va a atender? Estamos, yo no sé, a veces parece que yo no sé de qué manera y con qué claridad hay que hablar, pero Diego ya lo dijo, que el promedio de internados está en edad en 46 años. Sandra acaba de decir que falleció un chico de 28 años. Yo no sé si escucharon el dato que recién Diego dio. El 38% de los hisopados de entre 0 y 15 años es positivo. Y seguramente muchos de esos chicos tienen síntomas muy leves. Y con esos síntomas muy leves tal vez, o sin síntomas, hayan ido, bueno, a la escuela, al club, o estén en contacto con sus familiares queridos, con sus papás, con sus abuelos y abuelas. Yo vuelvo a hacer un pedido, un llamado muy fuerte a la solidaridad, a entender de que esto no lo podemos enfrentar individualmente ni sectorialmente, a parar con los mensajes políticos equivocados. Acabamos de tener una videoconferencia con nuestras ciudades hermanas de Sigmaringen-Dorf, de Fossano, de Carcahuey, porque estamos justamente en el aniversario de los hermanamientos, y los alcaldes nos decían que ellos también están pasando exactamente por lo mismo y están peleando por la vacunación y que las vacunas les llegan a cuentagotas y que están con los cierres
algunos decían, por ejemplo, el alcalde de Carcahuay, que ellos están viviendo ya la cuarta ola. Y están entrando de a poquito ahora lo está empezando a ayudar el clima y están acomodándose con la vacunación y con los cierres y las aperturas. No hay fórmulas mágicas. El mundo está haciendo todo lo posible y todos estamos haciendo todo lo posible para salir adelante y necesitamos ser solidarios. En este marco de cuidados, los directores de todos los hospitales de la provincia, porque todos sabemos que es un sistema vinculado de derivaciones, tuvieron una reunión con la ministra de Salud. Ayer nosotros tuvimos una reunión, no todos los intendentes, sino los intendentes de las principales ciudades que tenemos hospitales regionales, con las autoridades provinciales y con la ministra. Y bueno, dialogamos y propusimos cosas para adelante, porque ya el tema no es sectorial, ya ahora esto es mucho más amplio. Acá tenemos que pensar que hay que avanzar entre todos con medidas muy firmes, porque la velocidad del contagio y la agresividad que está teniendo el virus es inusitada. Y créanme que estamos pasando el peor momento desde marzo del 2020. ¿eh? Estamos atravesando el peor momento desde marzo del 2020. Así que bueno, yo dejo un poco abierta a las preguntas, pidiendo por favor a todos que nos cuidemos. Que cuidemos a nuestros seres queridos, que nos cuidemos como sociedad, que nos cuidemos individualmente, que cuidemos a los equipos de salud, que seamos solidarios, que no tenemos otra alternativa de salida. Bueno, empezamos con las preguntas, con la ronda de preguntas. Lo tengo primero a Diego Camuso. Buenos días a todos. Diego Camuso de Radio Universidad Red Urbana. Consultarles si tienen en la estadística qué segmentos de la ciudad están más infectados que en la primera ola. Hay sectores más vulnerables, barrios más específicos, porque bueno, están vigentes una serie de restricciones que se han dado en forma horaria, en forma nocturna, en forma de algunas actividades, sobre todo deportivas y gastronómicas nocturnas, pero bueno, la meseta sigue muy alta. Trasciende barrios, trasciende estratos sociales, afecta a todos por igual. Sí, lo que nosotros observamos, que es lo que venimos diciendo, antes cuando circulaban todas las personas, afectaba solamente a las personas mayores en cuanto a cuadros graves. Ahora lo que vemos es que se están infectando, la franja etaria más frecuentemente que se infecta es entre los 25 y los 50 años. Que en la primera ola nosotros veíamos que se infectaba, pero que tenía cuadros leves, que es la gente que circula, la que más se reúne, la que sale a trabajar, la que va y viene. Ahora lo que estamos viendo es que esas personas no solamente se infectan, sino que se internan. No hay un grupo en particular, porque no hay un brote en la ciudad. Toda la ciudad está comprometida y toda la región está comprometida. Ustedes van a ver que lo que dijo Diego, hay un 38% de positividad en menores de 15 años que se hisopa y hay un 61% de positividad en adultos. Por lo tanto, toda la ciudad está comprometida por igual. No hay un barrio o un sector en particular que tenga mayor vulnerabilidad. Todos están igual de expuestos y con la misma posibilidad de contagiarse. Sergio. Sergio. Escucha. Sí, Sergio, te escuché, pero mira que no te escuchamos, no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, quiero hacer dos preguntas en una, pido disculpas. Una para la doctora Capielo. Tiempo atrás, cuando comenzábamos con esto, cuando se hisopaban a la gente y cuando daba positivo, bueno, se determinaba de dónde venía tal o cual persona. Ahora, si bien hay
circulación en todo el país, más allá de algunas restricciones particulares. ¿Se conoce si las personas que se infectan aquí en Rafaela, que se contagian, han viajado, estuvieron en otras partes del país o afuera? Primer pregunta. Y la segunda pregunta para el intendente, que lo noto un poco, no sé si enojado, pero muy preocupado. ¿Cómo se hacen con las restricciones? Porque si bien creo que la ciudadanía en su gran mayoría acató las últimas decisiones, más allá de, bueno, de algún partido de bocha o más allá de algún partido de fútbol o ver gente a lo mejor poca caminando, nos encontramos, y esto lo digo yo, el fin de semana con un grupo de gente haciendo un acto en Plaza Pisur, ¿no? Lo digo yo, irresponsablemente, sin barbijo, 3 horas al aire libre, y que cómo se hace con eso, porque, a ver, no hay mucho para hacer, hay que ir con la fuerza pública, pero si usamos la fuerza pública, después vienen los problemas. 2 preguntas en una, perdonen, Sergio, te contesto la primera. Por supuesto que se sigue registrando en la ficha epidemiológica, que es la ficha que se completa cuando se realizan los hisopados a las personas. Hay un ítem donde se les pregunta si viajaron o no y a qué lugar. La diferencia es que en la primera etapa o en la primera ola, nosotros notábamos que la gente era muy sincera y decía la verdad, y actualmente la gente nos miente. No nos dice si viajó, no nos dice dónde estuvo, no nos dice cuáles son sus contactos estrechos. Es más, se niega rotundamente a decirnos con qué personas estuvo. Por lo tanto, se hace prácticamente imposible construir una cadena de contagios. A ver, la realidad es, por algo estamos como estamos. Nosotros podemos decirte cuántas personas positivas tenemos y cuánta gente aislada estimativamente, o sea, que deberían estar aislada, tenemos. Por supuesto que debe haber muchísima gente más que debería estar aislada. Nosotros sabemos a veces fehacientemente que una persona positiva tiene muchísimos más contactos estrechos de los que nos dice, pero bueno, tampoco nosotros podemos obligarnos a que nos lo diga. Hay gente que ha venido del exterior y no lo ha informado, hay gente que ha venido del exterior y no ha cumplido el aislamiento obligatorio de los 10 días, y eso todos lo sabemos. No hay forma, a veces cuando no media una denuncia, no hay forma de ir a hacer un control. Si bien a nosotros se nos brinda la información de migraciones, siempre hay alguno que se escapa porque no todos ingresan de vía directa. Bueno, en el último tiempo sí, porque se cerraron las fronteras, pero hubo un tiempo muy, muy importante en el cual había gente que llegaba del exterior e ingresaba al país por tierra, y eso era prácticamente imposible de controlar. Y no por nada nosotros tenemos circulación de una cepa distinta. Tenemos una cepa que es endémica y circula permanentemente en Brasil, que tendrían que tener este tipo de problemas las ciudades fronterizas nada más. Y en muy poco tiempo, si bien nosotros sabíamos que esto nos iba a pasar, la tenemos acá en Rafaela, y la tenemos en una localidad que uno dice, a ver, ¿cómo puede ser que en Palmera, sin desmerecer, que es una localidad muy chica, recientemente tuvo un brote muy importante donde hubo que cerrar, incluso estuvo cerrada la comuna a raíz de un brote, y se contagió hasta el personal de salud que estaba vacunado? Entonces, esto nos hace pensar que el movimiento de personas sigue siendo irresponsable, y a nosotros no nos dicen la verdad cuando uno intenta recabar los datos. Esa es la realidad. Bueno, Sergio, en parte Sandra contesta tu pregunta de los mensajes contradictorios, del comportamiento de la sociedad. Lo que pasó en la Plaza Pisurno no hace más que confundir a la comunidad, no hace más que faltarle respeto al equipo médico, no hace más que faltarle el respeto a la ciencia. Y la verdad que son las cosas que uno dice, que uno replica desde el principio. Pero si vuelvo a repetir, si como cuerpo social no nos abroquelamos, la verdad que la vamos a pasar mal. La vamos a pasar mal. La estamos pasando mal.
Con respecto a eso, también nosotros, los intendentes, charlando con las autoridades provinciales, mira, Sergio, yo creo que acá hay un actor que tiene que empezar a jugar claro y fuerte, que es la justicia. Si la policía, que desarma fiestas clandestinas, junto con el Comando Unificado, que se la pasa poniendo la cara, digo, Guardia Urbana, Policía, Protección Vial, Gendarmería, a través del Comando Unificado, poniendo la cara y en algunos casos llegando a límites muy duros con la gente, porque no es fácil, no tiene el acompañamiento de los fiscales y de la justicia sancionatoria para respetar a aquellos que están cumpliendo con lo que la normativa dice, es difícil llevar adelante los procesos. Porque cualquiera se te planta. ¿Me entendés? Cualquiera se te planta. Entonces una de las cosas que hablamos es que por favor tengamos, sobre todo los equipos de seguridad, el respaldo sancionatorio para que el que no cumple tenga la sanción. Bueno, en ese proceso también estamos. Yo creo que vamos a ir a restricciones más firmes. Lamentablemente va a haber cosas que se estarán analizando, pero lo primero es cuidar la vida. Lo primero es cuidar la vida. Lo demás viene todo después. Todas las discusiones están después de que estás vivo. O sea, primero hay que cuidar la vida. Y es lo que están haciendo los equipos médicos. Mica Morra. Hola Mica, ¿cómo estás? Buen día, bueno, escuchándolo a usted, intendente, y a los médicos, dándonos cuenta de la difícil situación, la cantidad de camas ocupadas que decían, y pensando de acá en adelante con la cantidad de casos que hay y que se mantienen, si se está pensando alguna otra alternativa ante un 100% de ocupación, ¿no? Porque sabemos que puede pasar. Mira, lo que se dialogó ayer era cierres. A ver, hay una medida que dio bastante resultado, que es el cierre nocturno. La verdad que a la noche, a pesar de algunas cosas muy puntuales, ese es un esquema que ha dado bastante resultado y que tuvo el aval de todos los intendentes y presidentes comunales. Y ayer se habló de poder extender eso a todo el fin de semana y en todo el horario, con una idea, por lo menos, frenar este fin de semana, que es un fin de semana que si bien no va a ser largo porque no se dio feriado, es un fin de semana donde mucha gente puede aprovechar para salir, para viajar, y eso hay que cortarlo de plano, Pero bueno, ahí estamos un poco en lo que hablábamos recién, que preguntaba Sergio, la necesidad de tener fuertes controles por todos lados y el aval de la justicia y de la fiscalía para poder sancionar como delito penal al que no respete el DNU, al que no respete el decreto provincial, que veremos cómo termina saliendo. Y bueno, en base al dato también del 38% de positividad en jóvenes de 0 a 15 años que están cursando la escuela, también hay que el planteo de la presencialidad, ¿no? De aflojar a lo mejor ahora un poco, fue algo que se defendió siempre, que hasta ahora lo productivo y lo educativo ha sido lo que se ha preservado, pero creo que con este dato hay que ponerlo también entre signos de pregunta, porque evidentemente eso es una fuente de contagio también muy alta. Esto desde las medidas y desde los sanitarios, y para el doctor o para la doctora, si se ha hablado de alguna alternativa pensando en el peor de los panoramas. Mira, nosotros estuvimos largo ayer reunidos y la verdad que estamos permanentemente comunicados con la ministra, y el coordinador de hospitales y todos los directores de hospitales. Tenemos una comunicación muy fluida entre los centros de complejidad, las cabeceras regionales, y la verdad que lo que se planteó ayer es que ya ni en Santa Fe, ni en Rafaela, ni en Rosario hay capacidad
de aumentar el número de camas instaladas, digamos. O sea, nosotros primero llevamos al hospital a aumentar la complejidad, después lo llevamos a más de 150 camas, como estamos tratando de llegar hoy, tratando de llegar con el recurso humano para cubrir toda esa cantidad de camas. Y en Santa Fe y Rosario han hecho lo mismo. Hay un decreto de la ministra que pide que no se realicen cirugías programadas, que ustedes ya lo conocen, y es de manera de reservar camas también en todos los efectores para esto. Hay algunos efectores que le están quedando algunas camas de baja complejidad, pero en realidad todo lo que se plantea a nivel provincial es que ya no hay más forma de ampliar la cantidad de camas existentes, sobre todo no porque no haya camas, sino sobre todo porque ya los recursos humanos que se buscaron no hay más. Pensemos que nosotros hoy estamos trayendo, para poder cubrir este hospital que tiene características regionales, estamos trayendo personal de la región para poder completar el recurso humano y poder seguir trabajando. Yo le quiero contestar una cosa. Miki preguntó en caso de que el panorama empeore. Si bien siempre se puede estar peor, este es el peor panorama. Nosotros estamos atravesando el peor panorama de lo que nos podríamos haber imaginado. Todo eso que nosotros pensábamos del pico, de la ola, de cuando el sistema de salud colapse, bueno, el sistema de salud está colapsado. Este es el peor panorama para nosotros. ¿Podemos estar peor? Por supuesto. Estamos trabajando para que eso no pase, pero en este momento es el peor panorama para nosotros. Sole. Soledad Saluso. ¿Escuchan? Sí, Sole, ¿qué tal? Bien, quería preguntarle al doctor Lanzotti o a Sandra respecto a esto que mencionan, ¿cómo está funcionando el acuerdo con el privado respecto a si ya comienzan en esta etapa de desborde a atender casos de COVID? Y después preguntarle al intendente, con todas las reuniones que mantuvo, clubes, distintos sectores, ¿cómo se manifiestan? Porque después de este diálogo aparecen también las manifestaciones que no contribuyen en esta resistencia a las restricciones. Gracias. Soledad, mira, hay más allá de los acuerdos, porque esto es superador a lo que nos está pasando, o sea, la pandemia realmente está pasando al sistema sanitario por encima. Lo que se ha logrado es un acuerdo provincial entre todos los efectores. Hay, más allá de la central, que es la DIPAES, que todos la conocemos, que era la organizadora de las camas, en general se organizó a nivel de la Secretaría de Tercer Nivel, que es la Secretaría de Hospitales, un acuerdo de notificación cada 12 horas de las camas existentes en todos los prestadores de la provincia, tanto públicos como privados. Y la idea es tratar de, con esta información, ir ubicando a los pacientes de manera que el paciente muy grave quede en el lugar de origen, que no se puede trasladar, el de baja complejidad también quede, y el de mediana complejidad, que todavía es trasladable, vaya a ocupar las plazas que quedan disponibles en el lugar de la provincia que sea. O sea, que se está trabajando coordinadamente. Nosotros hemos recibido derivaciones de pacientes de fuera de la región cuando tuvimos cama, y hemos derivado cuando nos ha faltado. Y bueno, es un trabajo coordinado que ya habrán escuchado al doctor Mediavilla o a la ministra hablar de esto. Y la verdad que hay mucha colaboración de todos para tratar de que a nadie le falte una cama. Y bueno, por ahora lo estamos soportando. Sole, con respecto a los sectores afectados, la verdad que hemos tenido y tenemos diálogo permanente con ellos. Creo que hay una complementación de dos cosas. Por un lado, yo diría la compensación económica a aquellos que se ven afectados como consecuencia de los cierres, que eso lo estamos trabajando con el gobierno provincial.
Y por el otro lado, los acuerdos para trabajar al aire libre en un momento de restricciones. Estamos tratando de encontrar la mejor o las mejores medidas posibles para cortar circulación y favorecer y ayudar a que esto, que es ya un desborde y el peor momento, no sea aún peor. Nosotros no vamos a cortar nunca el diálogo con todos los sectores, porque es nuestra forma de trabajar y lo venimos haciendo desde el principio de la pandemia. Pero algo es más importante hoy, y es cuidar la vida. Cuidar la vida. Y tendremos que encontrar métodos de compensación económica para aquellos que sean afectados y que, bueno, se entienda de que deben cerrar por un tiempo o restringir más sus horarios. No hay alternativas. Es la única opción que queda. Siempre en proceso de diálogo, siempre en proceso de diálogo y siempre entendiendo enormemente la posición de cada uno de los sectores afectados. Adrián Gerbaudo. ¿Qué tal? Buenos días. Dos consultas para los médicos por un lado y para el intendente por el otro. Por un lado, los vacunados se reinfectan habitualmente, digo, es algo como para tener en cuenta que la cepa de Manaus incluso afecta a sectores que están vacunados. Por el otro, teniendo en cuenta lo que mencionaba el intendente de esta videoconferencia con el gobernador y demás, si hubo un pedido concreto por su parte para una restricción en la presencialidad en la escuela. Ayer teníamos la posibilidad de hablar con Rosario Cristina y nos decía que son las autoridades locales las que piden esto. La consulta es efectivamente si hay un pedido, yo no sé si de usted o de todo el departamento, para restringir la presencialidad en las escuelas. Y lo último, si se sabe cuándo podrían llegar a salir las nuevas medidas por parte del gobierno provincial. Muchas gracias. Sí, con respecto a si los vacunados se infectan más o menos, o sea, en realidad se infectan, depende la exposición que tengan. Lo que nosotros siempre le decimos que la vacuna solamente va a prevenir la posibilidad de hacer un cuadro grave, no previene la posibilidad de infectarse. Si ustedes quieren saber si nosotros vemos personas vacunadas que se infectan, sí, personas que se vacunaron con una sola dosis y personas que se han vacunado con 2 dosis se han infectado. Incluso hay personas que se infectaron en la primera ola, después se vacunaron y ahora se volvieron a infectar. Por supuesto que sí, en el 99% de los casos, todas esas personas tuvieron cuadros leves. En las estadísticas de abril sí hubo fallecidos que habían estado vacunados, pero ninguno tenía más de 20 días de haberse vacunado desde que empezó los síntomas. O sea que se vacunaron e inmediatamente empezaron con los síntomas y por lo tanto la vacuna no llegó a desarrollar anticuerpos. ¿Y eso qué nos hace pensar a nosotros? Que si yo estoy vacunando a adultos mayores e inmediatamente después de la vacuna presentan síntomas, es que esa persona dejó de cuidarse. Se venía cuidando, se cuidó todo este tiempo, recibió la vacuna y dejó de cuidarse la persona o dejaron de cuidarse sus familiares. Empezaron a recibir visitas. Entonces, tiene que ver con el relajamiento de las medidas de prevención. A ver, en la primera ola tuvimos geriátricos complicados, pensamos que podía ser peor y no fue así. Se vacunaron el total de los geriátricos de la ciudad y actualmente seguimos teniendo casos positivos en hogares de abuelos vacunados. Entonces, hace que nosotros reforcemos las medidas y las medidas de control en cada hogar. ¿Por qué? Porque las visitas tienen que estar protocolizadas. Hay actividades en los hogares que no están permitidas. No hay que hacerlas. Los abuelos que están vacunados no van a tener un cuadro grave. Pueden no tener un cuadro grave, pero siguen siendo más vulnerables que las personas que no tienen comorbilidades, aunque estén vacunados. Entonces, si yo tengo adultos mayores vacunados que se infectan, tengo que pensar que no se están cumpliendo las medidas de protección para esas personas, ya sea desde la persona
y también desde su entorno. Bueno, Adrián, en el medio de todo esto, que en realidad es una situación de altísima complejidad sanitaria, la buena noticia es que estamos vacunando. En este momento estamos vacunando y ya estamos llegando a casi las 20.000 dosis en la ciudad y estamos a la espera de estas casi 5 millones de dosis que van a llegar dentro del mes de mayo a nivel nacional y la distribución que llegarán de esas vacunas a Rafaela para poder, que son alrededor de, estamos suponiendo de que van a ser alrededor de 30.000 dosis, vamos a ver bien cómo termina siendo ese conteo, pero eso nos permitiría avanzar muchísimo en el tema de la inoculación de mucha más población. O sea que estaríamos hablando, si estamos alrededor de las 20.000 colocadas y llegarían estos 5 millones al país y probablemente estas cantidad Rafaela estaríamos llegando entre 40 y 50.000 vacunados y eso nos permitiría ya entrar al invierno de una manera distinta. Eso es un dato positivo. Con respecto al tema de la escolaridad y la presencialidad, lo plantearon, fue un planteo que se hizo desde todos los sectores, no lo hemos hecho nosotros nomás, porque la restricción circulatoria y esta positividad del 38% que nos da de chicos jóvenes contagiados es un problema grave a atender porque se está distribuyendo el virus por todos lados. Así que veremos cuáles son las decisiones que se terminan tomando a nivel provincial, pero fue un proceso de diálogo en donde todos tratamos de aportar a ver dónde podemos cortar circulación. Y bueno, yo creo que los fines de semana también son otro de los puntos a evaluar con muchos controles y con restricción mucho más dura. Marcelo Arias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi respeto para la doctora Capello y al doctor Lanzotti por todo el trabajo. Primero, ayer desde la cartera sanitaria de la provincia se dijo que, bueno, Rafaela, Santa Fe y Rosario estaban en el colapso sanitario. El departamento Rosario y el departamento La Capital, la Nación lo declaró alarma sanitaria. Es por eso que ya se sabe que el gobernador, cuando haga el anuncio, las restricciones podrán ser mucho más fuertes que en otros lugares. Primero, para los médicos, así a cuánto estamos que Rafaela, por el panorama que pintaron, por el cuadro que pintaron, esté de esta alarma sanitaria, si estaba en el mismo colapso sanitario que Rosario y Santa Fe, para que llegue a esas mismas restricciones. Y segundo, a partir de esto, intendente, como lo decía la colega anterior, con todas estas intenciones de apertura que quieren muchos de los trabajadores rafaelinos, ¿cómo se va a llegar a amalgamar esto teniendo en cuenta que nos vamos a tener que cerrar aún más? ¿Qué tal, Marcelo? Mirá, el tema de la alarma en Santa Fe y Rosario, diferencialmente de Rafaela, es porque Rosario y Santa Fe reciben mayor cantidad de derivaciones de localidades. Por eso, a pesar de que no parezca un gran número de casos proporcionalmente a Rafaela, sus camas de tantos públicas como privadas y la cantidad de pacientes no COVID también alojados en ellas hacen que cuando es imposible desocupar camas para ingresar pacientes, entren en alarma sanitaria antes que Rafaela, porque Rafaela, más allá de recibir derivación de la región, todavía tiene una vía de escape que ha sido Santa Fe y Rosario, ¿no? Por un poco esa la diferenciación y por el tamaño del
de la ciudad y la cantidad de gente que recibe. O sea, todavía en la región estamos por debajo de los 300.000 habitantes que dependen directamente de nuestro hospital. Por eso es que no estamos en la misma situación de Rosario Santa Fe, a pesar de que en números fríos estamos todos igual. Bueno, y atando un poco la respuesta de Diego, yo creo, Marcelo, que las medidas tienen que ser de carácter provincial. Me parece que, digo, para toda la provincia y con el apoyo de los intendentes, los presidentes comunales, los senadores, los comités de crisis, todos trabajando en conjunto bajo la misma medida, porque eso facilita mucho el esquema de control y la comunicación. Nosotros, el 50% de la ocupación que tiene el hospital es de gente que no es de Rafaela. Entonces, nosotros necesitamos también que si acá se restrinja también en el norte, como Rosario necesita que se restrinja en el Gran Rosario y en cada uno de los municipios y comunas que pertenecen al Gran Rosario, y Santa Fe lo mismo, y Venado Tuerto lo mismo. O sea, es un sistema interrelacionado. Por lo tanto, yo creo que las medidas que el gobierno provincial tome las tenemos que yo diría, salir a bancar juntos todos, porque aparte se nos dio el espacio para poder dialogar, se nos dio el espacio para poder proponer y para poder escucharnos. Así que ahora, en el momento en que estamos, no hay diferencia entre una región u otra. Estamos, por más allá que algunos estén en arma sanitaria, estamos todos bastante parecidos y todos nos derivamos pacientes unos con otros. Así que ahí tenemos que trabajar juntos. Sergio. Abrí el micrófono, Sergio. Sergio, abrí el micrófono que no se te escucha. Ahora. Ahí está. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Bueno, no, primero le quiero pedir disculpas a la doctora Capelo porque la bauticé. Un amigo me dijo que dije mal el nombre. Disculpas, siempre me confundo. Y porque dije Capielo y no dije Capelo. Y un amigo que está me dice, bueno, pido disculpas. No, quería hacer una consulta a lo mejor al doctor Lanzotti. Yo no sé si se dio en muchos casos, pero a mí me han consultado, a la radio han preguntado, hubo personas que a lo mejor estaban esperando la vacunación, que les llegó el turno y justo una semana antes o 4 o 5 días antes se vacunaron por la gripe. Y bueno, creo que tienen que esperar 15 días. Si se dieron en muchos casos, ¿y cómo tiene que hacer esa persona que ya estaba convocada con el turno para volver a tenerlo? Y la otra pregunta es si ustedes vieron muchas consultas de gente creyendo que tenía COVID o que tenía síntomas y afortunadamente era un problema de resfrío o temas del frío. Darle más curvas, más margen. Bueno, respecto de la vacunación, como ustedes saben, los turnos de vacunación se otorgan desde el nivel central o del nivel provincial y funcionan, para que entiendan, con un sistema de heladera virtual. Entonces, la central está monitorizando nuestras heladeras y las vacunas que quedan disponibles se programan para el día siguiente con el objetivo de vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Por eso muchas veces la persona que fue vacunada contra la gripe tiene el inconveniente de no poder concretar su vacunación cuando llega justo a los 14 días. El vacunatorio ya está disponible y trabajando respecto de la reprogramación de los turnos.
y le hemos pedido al nivel central justamente un impasse en este tema para ver si entre el viernes y el lunes podemos vacunar a todas las personas que nos quedaron justamente sin vacunar por haberse vacunado contra la gripe. También tenemos otro grupo que no se pudo vacunar por haber estado convaleciente o padeciendo el COVID. Así que el que no se comunicó, que se comunique, porque calculo que entre el viernes y el lunes, con una nueva partida de vacunas, destinaremos justamente a ese grupo que tenemos contabilizado, inclusive son alrededor de 300 personas que quedaron pendientes de su vacunación. Respecto a la pregunta que hiciste es si había mucha gente que consultaba por síntomas y terminaba que no era COVID y era un resfrío común. Lamentablemente lo que pasó es al revés. Nosotros tenemos muchas consultas de personas que creen que tienen un resfrío común, que tienen la sinusitis de todos los años, el cuadro alérgico que habitualmente presentaban todos los años y termina siendo COVID. A ver, no sé si contesto tu pregunta, pero es al revés. Hay mucha gente que consulta por cuadros leves pensando que es un resfrío común y en realidad es COVID. Hoy por hoy no existe el resfrío común en cuanto a pensarlo, si bien puede estar presente, no hay que minimizar los síntomas, todo lo contrario. Ante el primer síntoma que presenta, consultar para poder determinar si es o no COVID y evitar la cadena de contagios, como decimos siempre. Les traslado dos preguntas que escribieron en el chat. Una es de pregunta, ¿qué medidas concretas se podrán conocer cuándo? La segunda es de Elida Thierry, que ya hablaron sobre este tema, pero si quieren ampliar, tiene que ver con qué novedades de vacunas puede haber para los próximos días. Bueno, Miguel, las medidas concretas seguramente la va a dar el gobierno de la provincia en las próximas horas o mañana, no lo sé, no. Pero lo que sí puedo decirte es lo que afirmé antes, que les conté un poco lo que fue el diálogo entre los intendentes y las autoridades provinciales con respecto a tratar de disminuir con más firmeza la circulación durante los fines de semana, que es donde nosotros vemos que se da mucha situación no protocolizada, y a tener y con este dato que yo les daba recién de cantidad de contagios, 38% de personas, de chicos contagiados entre 0 y 15 años, o sea, vos pensemos de que cada 100 hisopados 38 dan positivo y esos chicos están en muchos casos circulando, ahí también pusimos el ojo. Yo debo respetar y esperar a ver cuáles son las medidas porque no las tomamos nosotros, pero sí puedo decirte que sobre esto, o sea, sobre el tema de los fines de semana y sobre el tema de la presencialidad, se habló. Y Elida preguntaba, el tema vacuna, bueno, un poco también dijimos antes, nosotros estamos llegando ya a las 20.000 vacunas colocadas y vamos a esperar ahora la posibilidad de que lleguen otras 30.000, no, perdón. Estamos llegando a las 30.000 vacunas colocadas. Y estamos esperando, di mal el dato antes. Estamos llegando a las 30.000 vacunas colocadas. Y estamos esperando que de estas 5 millones de vacunas que van a llegar al país dentro del mes de mayo, o sea, 3.900.000 casi de AstraZeneca y 900.000 Sputnik, o sea que serían casi 5 millones en total, eso nos pueda, en el prorrateo que se hace por cantidad de habitantes, nos puedan llegar aproximadamente unas 15.000, 17.000 vacunas más para seguir avanzando y llegar y seguir descendiendo con el tema de la vacunación para adultos. Yo creo que ahí está puesta toda nuestra energía. Si tenemos vacuna, nosotros duplicamos, triplicamos la capacidad de vacunación, la podemos llevar de 1.200 a 1.300 a 2.500. Si tenemos que vacunar
de noche, a la madrugada o cuando sea, si hay vacuna lo vamos a hacer y están todos nuestros equipos dispuestos para vacunar las 24 horas del día. Así que estamos a la espera de eso para avanzar con firmeza también. Bueno, les agradezco la atención, les agradezco a todos y a todas por transmitir la realidad de la ciudad y nos vemos pronto. Gracias, buen día.